Sí. ¿Todos han recibido su boletín? Buenos días. Buenos días. ¿Todos han recibido su boletín? Muy bien. En la parte de atrás del boletín hay en la parte superior una transcripción, una frase. La nota es como rara. Dice, derribando muros, levantando puentes. Y eso tiene que ver con una pequeña serie de 3 domingos que vamos a comenzar desde hoy, mañana, hoy noche y hoy 15, hablando sobre el tema del perdón. Por eso se llama derribando muros, levantando puentes. Quiero orar antes de continuar. Damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por estas alabanzas y por nuestro deseo, Señor, que tú seas dando sabiduría a cada ciudadano en esta gran capital de Colombia, Bogotá, para elegir a sus gobernantes. Permite, Señor, que nosotros como cristianos tengamos el discernimiento y la sabiduría para elegir entre los que están postulados el candidato o la candidata que representa lo que es nuestro anhelo en el corazón para un gobernante, Señor. Entendemos que es nuestra responsabilidad ciudadana y por lo tanto queremos honrar, Señor, el derecho a elegir, a votar, a ser elegidos. Dirígenos en esto. Y también, Señor, sobre todo, dirígenos en los próximos minutos a entender el mensaje tuyo, tus palabras esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, derribando muros, levantando puentes, es como el tema general, pero la predicación de esta mañana, el sermón de esta mañana tiene por título Mirando hacia el infierno de la amargura. Y es un vistazo hacia el interior del corazón para describir o entender un poco los efectos que la falta de perdón causan en la vida de alguien. Esta es la intención. Poder ver un vistazo hacia el interior de nuestro corazón cuando a causa de la falta de perdón estamos como en un infierno emocional, espiritual y aún incluso físico. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué volver a tomar un tema que una y otra vez se menciona entre nosotros, el perdón? Porque es importante mantenernos al día en cuanto al perdón. El perdón no es una práctica natural a nosotros en el sentido de nuestra experiencia de la vida. Nosotros, por nuestra experiencia, nuestro contexto humano, descendientes de Adán, gente caída, sin Cristo, hablando de nuestra identidad sin Cristo, nuestra identidad en Adán. Nacimos, crecimos y hemos vivido en un ambiente y en un contexto donde el perdón no es una práctica común. Y a esta canción es verdad, una muy popular, un vallenato, que te perdone yo, ¿verdad? Ni que fuera lo que sea. Y hay otra expresión popular que dice, errar es humano, perdonar es divino. Pues no perdonamos. Y llegamos al cristianismo y uno de los estorbos para experimentar la plenitud de nuestra vida espiritual es que venimos con ese rezago emocional del pasado, con ese patrón de no perdonar, amargura se llama. Y entonces también hoy, siendo creyentes, viviendo la vida cristiana, nos resistimos a perdonar. Y aunque hablamos del perdón, como hablamos de muchas otras verdades prácticas de la vida cristiana, somos el tipo de personas que le gustan hablar y hablar y hablar, pero no caminamos juntos en esta jornada del perdón. ¿Me explico? Somos como los comentaristas deportivos que estamos juzgando y hablando de estrategias, de jugadas, de partidos, de goles, de campeonatos, desde nuestra muy cómoda silla frente a la pantalla de televisión, pero no jugamos el partido. ¿Ven la diferencia?
Como cristianos hablamos y hablamos y hablamos del perdón y discutimos acerca del perdón, pero no perdonamos. Es una realidad. Y muchos de nosotros vivimos en un infierno, la falta de perdón, que va consumiendo lentamente la vitalidad de nuestras vidas. Claro, si nos preguntan, ¿cómo es su relación con Dios? Nosotros decimos, excelente, fuerte. Oh, Dios y yo somos uno. Nuestra relación o mi relación con Dios es inmejorable. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que toda revelación exige una respuesta. Que si Dios revela tu amor, su amor a ti, tú respondes a ese amor recibiéndolo, abrazándolo. Pero también dice la Biblia que la realidad de tu relación con Dios se expresa horizontalmente en tu relación con las demás personas. Él dice, ok, ¿me amas? ¿Cómo me amas a mí, a quien no puedes ver, si no perdonas a tu hermano, a quien tú puedes ver? Si mi relación con Dios no tiene evidencia en una mejor relación con mis congéneres, con mis hermanos, si no hay evidencia en mi relación con ustedes, si yo soy una persona amargada, enojada, aislada, egoísta, entonces créanme cuando les digo, probablemente mi fe no es auténtica. Por lo menos, no hablemos de fe, está bien, no juzguemos la fe. Probablemente mi cristianismo no es auténtico. Entonces por eso insistimos en el perdón. Por eso insistimos en el perdón. Porque hemos de estar recordando y recordando y recordando cuán importante es experimentar el amor de Dios, pero también, no solamente recibirlo, pero también darlo. Y no hay mejor manera de amar que perdonando. Eso es en esencia el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación, perdón, por nuestros pecados. Muy bien, entonces el tema es mirando hacia el infierno de la amargura. Siguiente. Este es el texto básico que quiero que estén ustedes meditando en la versión, la Biblia de las Américas dice, sea quitada. No dice quítense, pero sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Okay? Vas a decirle con mucho respeto a la persona que está al lado, no como una ley, ¿okay? Vas a decirle, ok, ¿quieres experimentar la vida cristiana como él dijo? Entonces, mira, que Dios nos quite amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia entre nosotros. ¿Puedes decirlo al lado, a la persona que está al lado? Esto es un ejercicio muy interesante. Acércate a alguien al lado. Dile, ok, yo quiero vivir la vida cristiana auténtica. Entonces, que Dios nos quite entre nosotros toda amargura, todo enojo, toda ira entre nosotros, todo grito, no se levanten, toda maledicencia, así como toda malicia. ¿Cómo se sienten al expresar esas palabras? ¿Intimidados? ¿Amenazados? ¿Alguien tiene corrientazos? ¿Qué se siente? ¿Qué piensan de sí mismos cuando comienzan a decir esas palabras? Un poco amenazados, ¿verdad? Como, wow, descubierto. o tal vez, por la gracia de Dios, tuviste que decirle esa palabra a alguien con quien has tenido alguna de estas actitudes que se mencionan allí. Bueno, ¿cómo vamos a abordar el tema? Con dos puntos. Primer punto, siguiente cuadro, vamos a mirar una imagen de la falta de perdón y sus funestas consecuencias. Y voy a usar una historia de Alejandro Dumas que se llama El Conde
de Montecristo. Ustedes seguramente algunos lo han leído. Pero yo, como los americanos, no voy a aprender literatura leyendo libros, sino en el cine americano. Entonces voy a usar la versión de Hollywood para hablar de El Conde de Montecristo, especialmente la versión del año 2002, donde Jean Caviezel interpreta el papel del Conde de Montecristo. ¿Alguien vio esa película, El Conde de Montecristo? Bueno, muy pocos. Lo siento, estoy dañando su mente, citando películas cada rato. Pues bien, esta es una historia basada en hechos reales. No necesariamente todos los personajes son auténticos y la historia de por sí es una novela. Algunos rasgos son veraces, otros rasgos son novelescos. Pero es una novela escrita por Dumas, haciendo referencia a hechos del siglo XIX, 1800 algo, cuando Napoleón estaba gobernando su imperio. Se suceden los hechos en Francia, en Italia y en otras ciudades e islas del Mediterráneo. El protagonista se llama Edmond. Primer cuadro de la película. Vamos a mirar, siguiente slide. Vamos a mirar a Edmond. ¿Lo alcanzan a ver? Su rostro. Vamos a ampliar un poco más su rostro. Siguiente clic. Ese es Edmond. Edmond es un buen mozo, muchacho, con un futuro y una esperanza enormes. Era subcomandante en un navío. Era teniente de navío. Y su capitán tiene una enfermedad y muere. Pasan muchas aventuras. Es una novela de aventuras y de romance. Y estoy refiriendo un poco más del principio de la película. Y Edmond tiene una novia, Mercedes, una mujer bellísima. Y él está enamorado profundamente, hasta todo por dentro de esta mujer. Pero Edmond tiene un amigo. ¿Recuerdan la historia? Y el amigo también está enamorado de Mercedes. Y el amigo envidia a Edmond. No quiere a Edmond. Se siente ofendido por Edmond y el éxito de Edmond. Y entonces hay una escena muy interesante en la isla donde han desembarcado y está este hombre hablando, el amigo de Edmond hablando con la novia de Edmond, tratando de convencerla de que en realidad no le conviene estar con Edmond porque el futuro de Edmond se va a desarrollar hasta dentro de 2 o 3 años. Edmond está pendiente de un ascenso para poder casarse con Mercedes. Y entonces su amigo, que es un hombre prestante con mucho dinero, le dice: vas a tener que esperar mucho tiempo. Y él quiere manifestarle su amor y decirle: conmigo tienes un futuro asegurado. Cuando de repente llega Edmond con una noticia impresionante: el capitán ha enfermado y ha muerto, y entonces él, por ser el segundo a bordo, lo nombran capitán. Y llega con esta noticia: voy a ser el próximo capitán, nos podemos casar. Y Mercedes y ellos tienen todo un futuro con esperanza, con ilusión, con alegría por delante. ¿Les gustan las historias románticas? Sí. ¿Seguirá así la historia? Todas las historias color rosa tienen, no solamente tienen fin feliz, pero el transcurso feliz, como Blancanieves o la Cenicienta. No, este hombre amigo de Edmond, su hermano, su compañero, lo traiciona y conspira contra él de tal manera que tras eventos varios, Edmond, siguiente slide, queda cautivo, llevado preso a una isla solitaria de la cual nadie ha salido en su historia, donde no entra la luz del sol, donde no se ve al exterior, bueno, apenas un hueco en el techo con alquito de luz. Y pasa allí 13 años. Es intenso su estadía en la cárcel. Llega a contar cada ladrillo, cada piedra de las paredes que lo rodean, del piso y del techo. Y llega a contar 79,000 y algo más de ladrillos. Varias veces. ¿Quieren ver su rostro? Ampliémoslo. Clic. ¿Cómo cambió? ¿Qué diferencia hay entre el anterior Edmond y este preso? Que ya
no se llama Edmond, es un preso común. De hecho, cuenta la historia, la novela, que un preso moría para los de afuera, era enterrado en vida, era llevado cautivo para siempre, no saldría de allí jamás. Esta es la prisión de Napoleón, para castigar a los enemigos de su imperio. Entierro en vida. ¿Cómo es su rostro? ¿Dónde está su ilusión? ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está su felicidad? Es apenas un recuerdo lejano a causa de la traición de su amigo. Su corazón se achica, su corazón como una guapaza, se recoge y se llena de amargura. 13 años de tiempo. Conoce un monje. Hay un monje en una celda contigua que está excavando hace 7 años un túnel para salir de esa cárcel, pero se equivoca de dirección y en lugar de apuntar hacia la costa, el monje, porque no hay forma de saber para dónde apuntar, no pueden ver el exterior, el monje sale a la cárcel, a la cueva, a la celda de Edmond, y Edmond se asusta cuando empieza a ver que el piso de su celda se levanta, y es este pequeño monje, el abad Farías, si no recuerdo mal, y tienen un diálogo y se conocen, comparten libros, comparten secretos, y el abad, el sacerdote, discierne la amargura de Edmond y le dice: Dios es justo, deja la venganza a Dios. Pero Edmond en ese estado dice: todos tienen que pagar. Y el abad, uno de los secretos que comparte es el mapa de un tesoro, el tesoro de Montecristo. El abad muere y él guarda el mapa, y tras una tal vez milagrosa acción, Edmond termina fugándose de la cárcel. Lo dan por muerto, nadie podía huir de esta cárcel, nada, solo varias millas náuticas, en medio de tormentas, y llega a una pequeña isla. Allá es rescatado por unos piratas y es llevado por uno de ellos, Jacobo, bueno, algo así, el nombre no lo recuerdo ahora. Dime. Jacob, algo así. Es yo, Jacobo. He llevado a la isla del tesoro. Siguiente figura. Este es Zafarca. Cambia su nombre. Ya no es Edmond, ya no es el prisionero, ahora es Zafarca. ¿Quieren ver su rostro? Un clic más. Muy bien. ¿Cambió algo? Ahora es libre y acaba de descubrir un tremendo tesoro. Jacobo le dice: con este dinero no tienes que sufrir para nada. Puedes vivir donde quieras. Puedes obtener todo lo que siempre has querido. Puedes disfrutar la vida como ninguno. Te cambió tu suerte. ¿Y qué hace Zafarca, Edmond, el anterior? Él dice: quiero venganza. Quiero venganza. Voy a utilizar este tesoro para vengarme. Es como ganarse el baloto, miles de millones de pesos, y tu corazón amargado no experimenta ninguna felicidad. Y ahora dices: con este dinero voy a vengarme. No estás pensando en tu deleite, no piensas en tu gozo, piensas en vengarte. ¿Cómo ves su rostro? Con odio, amargura. ¿Ven cómo la amargura, la falta de perdón va cambiando no solamente su rostro, pero también su personalidad, su carácter? Entonces su sirviente, Jacobo, le dice: mira, si quieres lograr tu venganza y regresar allá a tu nación o país natal, a tu ciudad,
natal, a tu principado natal, pues tienes que aparecer como otra persona. No puedes aparecer como un pirata, tienes que tener otro nombre y tienes que llegar por lo alto. Entonces, siguiente imagen, siguiente clic, se convierte, haz un clic por favor, gracias, se convierte en el conde de Montecristo. ¿Quieren ver el rostro? Ok, un clic, muy bien, arreglado, elegante, con vestiduras espléndidas, pero ¿cómo está su rostro? ¿Qué expresa su rostro? Tristeza, amargura, odio. Y por aquellas cosas de la vida, porque está en sociedad, su antigua novia, Mercedes, a quien le dijeron que él se había muerto, terminó por conspiraciones casada con el peor enemigo de Edmond, un tal Montesco, si no recuerdo mal. Le tocó casarse porque estaba embarazada de Edmond. Y entonces este conde de Montesco recibió al hijo de Edmond como su propio hijo y la llevó a su palacio de gobierno, no por amor, sino para protegerla y para conquistarla, porque era un tesoro. Y como eran de la nobleza de esa ciudad, entonces Edmond, llegando como conde, lo invitan a una celebración, a un banquete, y se encuentra allí con Mercedes. Al principio él no se revela a Mercedes, pero con el tiempo se le muestra a Mercedes. Pero Mercedes dice: ¿dónde está mi Edmond? Ya no estaba. Este era otro, el mismo, pero otro. Y entonces Mercedes le dice: por favor, perdona. Por favor, perdona. Déjalos ir. Dios tiene la venganza. Déjalos ir. ¿Y sabes qué contesta el conde? El conde contesta: no me quites mi odio, no me prives de mi venganza. Ni aún tenía la libertad para encontrarse de nuevo con el gran amor de su vida. ¿Ven a dónde lo lleva la amargura? Hasta que un día, finalmente, suelta su amargura. La entrega a Dios. Y Alejandro Dumas parece ser, estaba bajo la influencia del cristianismo, vivía bajo la influencia del cristianismo cuando escribe esta novela. Y al final de la película, Edmond perdona. Y con todo su dinero compra la prisión donde pasó sus peores años, que le recordaba su época más triste, y va y la habita con su esposa y con su hijo, con Mercedes y con su hijo. Y Dios hace la venganza, Dios se encarga de sus enemigos. ¿Quieren ver el nuevo rostro del conde? El rostro de Edmond. Siguiente slide. Ahí está. Foto muy bien. Bien. En la película, al final de la película, mirando al mar, parados en esta isla, dando espaldas a la cárcel, mirando hacia el mar, entonces Edmond dice esto: no puedo escaparme de Dios. ¡Wow! Es impresionante. Si quieren verla, veanla. Pero lo que yo quería mostrar, siguiente slide, lo que yo quería mostrar con estas imágenes es cómo la falta de perdón transforma tu personalidad, transforma tu carácter, ciega todos tus anhelos, mata todos tus sueños, te roba toda alegría, toda felicidad, y te vuelves una persona vacía, esclavizada, como estar en el infierno en vida. Siguiente. Pero hay esperanza, ¿ok? Siempre hay esperanza. Recuerden eso. ¿Y cuál es la esperanza? Perdonar. Perdonar. ¿Y por qué perdonamos? Por el amor de Dios. Porque Él nos perdona a nosotros. Y así como Él nos perdona, derramando su amor sobre nosotros, pagando por nuestras deudas, basados en este amor y en este perdón, nosotros también podemos perdonar a otros.
En su hoja ustedes tienen algunos efectos de la falta de perdón, ¿verdad? Vamos a mirarlos a continuación, siguiente slide. Antes, ¿conocen esta imagen anterior? ¿Cuáles son los efectos de la falta de perdón? Esta es otra película, El manejo de la ira. Jack Nicholson y Adam Sandler. Es una comedia. Es muy diciente la imagen de cómo cuando estamos tan amargados, estamos constantemente dominados por la ira. Todas nuestras relaciones son relaciones donde la ira fácilmente estorba. Siguiente cuadro, hay 7 efectos que quiero comentar rápidamente. El primer efecto es consume el alma. ¿Han visto un árbol hueco? ¿Sí? ¿Alguien ha visto un árbol hueco? Aparentemente es lleno de vida. Aún incluso mantiene sus hojas verdes y sus ramas grandes. Sin embargo, por dentro está hueco, vacío. A veces nosotros decimos, ¿todo está bien? ¿Cómo están hoy? Bien. ¿Cómo te ha ido la vida? Bien. ¿Hay algún problema? No, todo está bien. Pero resulta que alguien menciona algo con lo cual nos identificamos y eso dispara todas nuestras emociones. Algunos han sido abusados desde niños físicamente. Algunas personas abusadas han tratado de mantener oculto el dolor y la vergüenza, la culpa y la vergüenza y el dolor mismo que el abuso les causó, ocupándose en otras cosas, reprimiendo sus emociones, negando los hechos, y han sobrevivido con algún éxito por los años. Y están tranquilos ahí sentados frente a uno. Y uno menciona la palabra abuso sexual de niños y ¡guau! Como una cascada, todos los recuerdos, todas las emociones, todo el dolor vienen a tu vida, te inundan y te apieran y no sabes por qué. Sí sabes. Cuando todo parece estar bien, falta tan solo una mención en un aspecto que te ha mortificado, que te ha ofendido, para que todo venga a la luz. Hombres o mujeres que en sus experiencias matrimoniales han sufrido algún tipo de decepción. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo va su matrimonio? Excelente. Estamos de luna de miel. Pero pasa una persona a contar su testimonio, a relatar cómo ha experimentado abuso emocional en su vida, cómo ha experimentado relaciones rotas, cómo ha experimentado el no tener un matrimonio edificado en la palabra del Señor, un matrimonio de frustración y ¡guau! Se abre toda esa cascada de emoción, de dolor, que confunde los pensamientos y no sabe diferenciar entre el evento actual de los eventos pasados. Y todo se convierte en una sola suma. El alma nuestra se consume con la amargura. Va perdiendo poco a poco su vitalidad y terminamos viviendo en el pasado. Pueden pasar años y años y años, pero aún nosotros, viviendo hoy, seguimos viviendo en el pasado, como si ayer hubiera sucedido las cosas. En segundo lugar, nos atamos a la otra persona. Cuando alguien me ofende, cuando yo soy ofendido por alguien y no perdono, es como si yo lanzara sobre esa persona una soga a la cual yo mismo me ato. Y todo lo que esa persona hace, todo me afecta. Si tiene éxito, me embejuco, me enojo. Si tiene tristeza, me alegro, pero también sigo bejuco, porque no es suficiente. Si se va, me enojo, si se queda, me enojo más. Quiero que se vaya y sin embargo estoy atado de él. ¿Quieren ver un ejemplo?
grande, yo soy chiquito. Dime algo. ¿Qué quieras? Gordo. ¡Qué ofensa! Charlatán. Trátame con cariño. Imaginado. ¿Ven lo que digo? ¿Sí? ¿Cuál es la única forma de escucharme? Llevándosela a Jesús, a la cruz. ¿Sí? Nos atamos a las otras personas, nos esclavizamos a ellas emocional y espiritualmente. Pero el tercer efecto también es difícil. ¿Conocen las bandas drásticas? Nos estiramos constantemente, estamos bajo presión constantemente. Nos ofende a alguien y no nos reventamos, pero nos extienden. Y pasó y tenemos amargura por dentro, pero se fue la persona y ya, o se va o me voy. Y vamos a otro lugar y me encuentro con alguien similar y otra vez. Constante presión, nuevas ofensas nos tensionan porque tenemos una carga emocional del pasado que no hemos resuelto. Siguiente clic, 3 más. Dominados por nuestras emociones. Hebreos 12:15 dice, tengan en cuenta, observen bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, no experimente el poder capacitador de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean estorbados. Contaminen y muchos sean estorbados. Cuando una persona está amargada, la razón o la característica de sus relaciones es amargura y resentimiento. Buenos días. ¿Cómo ha tenido un buen día? No sé qué le importa. Hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Que te bendiga a ti. ¿Me explico? Mira cómo está el día de lindo. Sí, pero va a llover más tarde. Oh, mira, pero Dios hizo los paraguas. Sí, pero se inundan las calles. Siempre pesimista. Absolutamente inhibido para tener relaciones significativas con otras personas. Negando la realidad de ser miembros del cuerpo. Dominado por ira y dominado por resentimiento. Siempre a la defensiva. En Efesios 4:31-32 se menciona un ciclo satánico. Amargura lleva al enojo a la ira a la gritería a la maledicencia y la maledicencia a la malicia. Siempre estamos a la defensiva. Siempre estamos respondiendo primero. Interpretamos todo como agresión personal. Alguien tiene un comentario para hacernos, una palabra de ánimo, y pensamos que es una crítica, que es un reproche, que es una acusación, y entonces queremos responder defensivamente. ¿Y aquí quién te ha puesto juez sobre mí? No, solamente decía que no te ves de bonito con ese nuevo peluqueado. Otra, siempre constantemente sintiéndose víctima, pobrecito de mí. Yo estoy solito en este mundo. Me tratan como un tapete, todos los demás son responsables, yo no tengo la culpa. Nunca asumes responsabilidad por tus reacciones. Y último, oprimidos espiritualmente, siguiente clic. Oprimidos espiritualmente. Y la cita es 2 Corintios 2:10-11, cuando ese caso de inmoralidad que fue juzgado en la iglesia en Corinto, que los hermanos obedecieron a Pablo y entregaron a Satanás al que había pecado, pero pasaron los meses, los años casi, y la iglesia no perdonaba al hermano aunque había regresado arrepentido. Entonces Pablo les escribe una nota diciéndoles, por favor, perdónenlo. Yo he perdonado, perdónenlo ustedes. ¿Y saben por qué dice que los perdonen? Porque no quiero que ignoren las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo Satanás usa a una persona amargada en una iglesia para dividir, para destruir?
derrumbando muros, levantando puentes. Necesitamos estar activamente practicando el perdón. Hoy hemos visto muy rápidamente los efectos de la falta de perdonar en una persona. Cambia su temperamento, transforma su carácter y personalidad, llena su alma, o no la llena, vacía su alma, domina las emociones, domina la persona, es tenaz. Pero hay esperanza. Siguiente clic. En el siguiente cuadro está la esperanza. Se ha quitado a vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia y toda malicia. Y en el versículo siguiente dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y ahí está la clave, así como también. No es algo que tú tienes que producir en tu corazón. No es algo que tiene que venir de tu carne. No es yo tengo que perdonar, haciendo toda la fuerza, como si algo que no existe tiene que comenzar a existir en tu corazón. No. Conforme a quien tú eres, objeto del amor de Dios, inundado por este amor, de ese amor, entonces perdonas. Así como Él te perdonó a ti, de manera absolutamente incondicional. No te pidió nada a cambio, no te puso ninguna condición. Él estuvo dispuesto a pagar el precio por amor. También por amor tú puedes liberar, perdonar. Porque se trata de tu bien, no se trata del bien de la otra persona, se trata de tu propio bien. La próxima semana vamos a hablar del iceberg, de la magnitud de lo que tenemos que perdonar, porque desde niños nos enseñaron que con un simple ¿me perdonas? Y un ¿me perdono? Se resuelve el problema, pero no es verdad. Necesitamos considerar la magnitud de lo que perdonamos. Y el siguiente domingo vamos a hablar ¿qué es el perdón? ¿Cómo perdonar? Y haremos un ejercicio práctico. Que Dios nos ayude a derrumbar muros entre nosotros y a levantar puentes. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y estos ejemplos y estos versículos. En el nombre de Cristo.